Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia. Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro programa Mujer Fuente de Inspiración. Estamos con ustedes en este maravilloso día que Dios ha hecho, ¿verdad? Para que lo disfrutemos. Le doy la bienvenida primeramente que nada a este gran invitado que es el doctor Juan de Dios Salazar. Hola, buenos días. Gracias, muy atenta de tu parte. Igualmente buenos días, también buenos días a nuestro auditorio que nos bendice y nos complace poder dirigirnos en esta ocasión para compartir distintas temáticas que ya las iremos presentando. Así es, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ha estado con nosotros en algunos programas, ¿verdad? Tratando estos temas tan interesantes, tan importantes. Y hoy vamos a tratar este tema que se llama justicia, juicio y equidad. Pero antes quiero darle la bienvenida a Silvia. Hola, Silvia. Hola, Claudia. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida a tu espacio. Estamos de verdad muy complacidos por tener a un invitado tan especial y también porque hoy es un día que el Señor hizo para que tú conozcas cada vez más de las profundidades de su amor. Bienvenido. Gracias, muy bien. Sí. Así es que ustedes, como bien has dicho, hemos coordinado para tratar precisamente entre todos juntos, involucrándote a ti, que nos ves y nos escuchas, y esta ocasión hemos de tratar la temática justicia, juicio y equidad. Son tres palabras que en sí mismas tienen un enorme significado, pero que van literalmente en una concentración de sus acciones para llegar a resultantes muy interesantes, puesto que tienen que ver con todas las acciones humanas, tienen que ver con las mismas características de la individualidad, tanto femenina, masculina, como de los jóvenes, en las distintas, obviamente, las características de los jóvenes y también de los infantes. De tal manera que esto trasciende a todos los estratos sociales y esto también nos involucra, puesto que nuestras participaciones no son solamente en un ámbito. Nuestras participaciones, tanto en lo personal como en lo colectivo, son en varios ámbitos y tenemos que pensar un poquito en voz alta, y digo así, pensar en voz alta, cuando es propicio poder decir estas cosas, cuando se necesita hacer algunos ajustes, algunas revisiones o en su defecto establecer principios y conceptos que vayan a exaltar cada vez más los elementos de la valoración en cuanto a lo que nosotros ponemos por fundamento para proceder de una manera u otra. Así es que, pues vamos a tratar esta temática. Conforme ustedes quisieran hacer alguna consulta, pues con mucho gusto yo les daré alguna respuesta conforme a lo que sea la inquietud. Entonces, podríamos decir, ¿qué es justicia? Así es. ¿Qué es juicio? ¿Qué es equidad? Es un hecho que vemos que la justicia tiene un fundamento principal donde todo entra en un proceso como de repartición, donde todo lo que se hace tiene la proporcionalidad que cada quien va requiriendo según la instancia en que se encuentra y el ámbito en que está. La justicia tiene que ver en varios aspectos, la justicia personal, la justicia familiar, la justicia social. Y vamos a ser todavía más abiertos, más explícitos, la justicia divina, puesto que todo esto
obedece literalmente a todo un conjunto de acciones que no son solamente aplicación humana. También tenemos que ver cuál es la fuente, cuál es el origen de eso y de por qué se da que debamos entender lo que significa justicia. Entonces, como vemos, justicia tiene que ver con aquello que tiene el debido proceso para que haya literalmente toda una impartición de lo que es el derecho de cada quien e igualmente la responsabilidad de cada quien. Entonces, la justicia está muy dada por elementos que tienen que ver también con decisiones, con las estabilidades de cada uno, porque también si no tenemos un mover entendido de lo que es justicia, las personas se vuelven muy inestables, no saben cómo proceder, no saben cómo inclusive dar un proceso hacia un encauzamiento que merece ser tratado de una forma particular. Entonces por ahí va el asunto, la justicia. La justicia. ¿Verdad? Así es, doctor. Pues de acuerdo, por ejemplo, a lo que nuestros televidentes están viviendo en cada situación de su vida, pues yo creo que sí es necesario que podamos conceptualizar este concepto de justicia, que lo que usted nos acaba de decir. Es lo que te lleva a saber qué es lo que te corresponde, tanto como en un derecho lo que te corresponde hacer, como lo que también te corresponde que tengan que darte. Desde el punto de vista de, vamos a decir, lo que nos corresponde en una etapa inicial lo decimos en una forma popular, lo que son derechos y responsabilidades. Ajá. Eso tiene que ver mucho con una forma organizativa social y eso, por supuesto, tiene que ver con elementos que la persona debe tener de antemano, porque también hay un mover donde cada quien tiene un razonamiento sobre una u otra idea, más lo que nos identifica y lo que nos lleva a tener esa comprensión de justicia es lo que son los elementos que nos llevan literalmente a partir de un mismo concepto, un mismo principio, para llegar a un concepto de una valoración correcta de todo lo que se está procediendo. Entonces, en eso también podemos pensar que la justicia tiene también muchos elementos que son aleatorios en este sentido, por ejemplo, la inestabilidad que tiene una gente, la misma toma de decisiones que tiene una gente, los elementos de una forma de vida que tiene una persona, la misma, estado de frustración que tiene no solamente en el plano individual, sino también en el plano colectivo. Hay muchos elementos que inclusive, si le ponemos atención de lo que implica, lo que significa la justicia, entonces nosotros empezamos, bajo esa revisión, a hacer las correcciones. ¿Por qué? Porque cuando conocemos bien de qué se trata en lo que estamos tratando de hacer un análisis, por lo cual inclusive estamos teniendo resultados que no son los esperados o los que nos debieran provocar una satisfacción, entonces tenemos que entrar en una valoración que es lo que llamaríamos de la etapa siguiente, el juicio. De ahí que entonces podemos avanzar a comprender de que por la justicia hay una serie de procedimientos y también de ignorancias que estamos cometiendo y por eso el juicio no nos ha dado un resultado importante en lo que es el concepto de juicio. De ahí pasaríamos entonces a conocer qué es juicio. Entonces, cuando hablamos de justicia, como ya explicamos, al pasar a juicio tenemos que considerar cuáles son los elementos de justicia que no han dado resultados y entonces entramos al concepto de lo que es el juicio. Decía muy claro de que no se trata de un juicio tipo tribunal, sino un juicio de evaluación, un juicio de autocriterio, un juicio de revisión, inclusive un juicio también de opinión. El juicio que nos pone a nosotros a ser personas que emitimos un juicio por causa de análisis, de valoración, inclusive hasta de evaluación. Tenemos la oportunidad de evaluar ciertos procedimientos que no nos han dejado proceder en esa justicia inicial. Por eso es que entonces el juicio nos va a llevar a tener más entendimiento de qué se trata. ¿Por qué? Porque la vida de juicio te hace llegar entonces en un proceso posterior a tener una equidad en lo que haces.
Tanto eres proporcional en una cosa como en la otra, y no te desproporcionas ni te desbalanceas, ni tampoco produces inclinaciones de favoritismos o inclusive de privilegios que dejan a otras personas marginadas en ese correr de una actividad en conjunto. Por supuesto, hablando de esto, de que todas estas tres partes, justicia, juicio y equidad, nos van a llevar a tener todo un compendio de la vida conforme cada uno lo ha ido concibiendo progresivamente. Claro, esto requiere capacitación, requiere formación, requiere también de alguna forma disposición para que lleguemos a ese entendimiento y obviamente ser más fructíferos en él. Claro que sí. Bueno, doctor, ¿qué le parece si cuando lleguemos usted nos puede decir de dónde podemos sacar esa información acerca de esa justicia, de ese juicio y de esa equidad? Después de estos anuncios, los esperamos, no se vayan.